Dios les bendiga. Continuamos con el capítulo 3 de Joel, último capítulo de este breve libro profético, el profeta Joel, también conocido como el profeta del día de Jehová. Bien, entonces hoy vamos a hablar de un juicio de las naciones. Jehová traerá juicio sobre las naciones. Bueno, yo quiero empezar recordando algo, y es que Dios a Abraham le hizo unas promesas. Le hizo unas promesas allá a Abraham cuando le promete un hijo, cuando le dice que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Pero vamos a anotar algo importante que Dios le hace a Abraham. En Génesis 12 empieza una serie de promesas. Una de ellas fue que le daría la tierra de Canaán. Una de las promesas fue tierras, la tierra de Canaán. Y esto sería eternamente, perpetuamente. ¿Por qué? Porque lo que Dios da, no lo quita. Dios da para siempre. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios que no cambia. Y otra de las promesas también que Dios le dice a Abraham es: bendeciré a los que te bendijeren. Le dice: serás bendición, serás bendición. Y también le dice que a los que lo maldijeren, también Dios maldeciría. Entonces, saquemos nomás esas dos por el momento. Dios le promete la tierra de Canaán por siempre, y le promete bendición a los que le bendigan y maldición a los que lo maldigan. Bien, ahora sí, con esto en mente, vamos a Joel capítulo 3. Dice así: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Lo dice el Señor. Mire, muchos de los judíos restringen esto, que hará volver la cautividad de Judá y de Jerusalén al regreso de Babilonia. Pero no podemos limitarlo solo a esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso se sigue continuamente, se sigue cumpliendo. Bien, dice, pero ahí en el versículo 1 dice: porque he aquí. Mire, esa palabra he aquí, cuando uno lee esa palabra he aquí, es porque viene algo grande, ¿no? Por ejemplo, dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Bueno, esa palabra, esas dos palabritas ahí aquí, implican que viene algo grande. Es el caso aquí. Dice: porque aquí que en aquellos días. Bueno, ¿de qué días estamos hablando? Bueno, estamos hablando de los postreros días. ¿Sí? En el libro de Joel nos habla mucho la profecía a veces es de doble cumplimiento. A veces solamente se cumplió una vez y ya, digamos, ya se cumplió y ya pasó. Pero a veces puede tener doble cumplimiento, o a veces hasta 3 veces se puede cumplir la profecía. Bien, entonces en aquellos días se refiere pues a los tiempos postreros, que más adelantico nos está hablando acá en los versículos siguientes. Bien, dice versículo 2: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Bueno, dice que el Señor va a reunir a todas las naciones, a las naciones de la tierra. Bueno, podemos hablar de que no hay ningún un lugar, un valle que se llame Josafat, ¿sí? Por lo que algunos piensan que puede ser algo simbólico, ¿sí? Pero, sin embargo, tenemos más posibilidades, ¿sí? En cuanto a lo que se refiere al valle de Josafat. Una de ellas puede ser el valle de Megiddo o Armagedón. Algunos piensan, bueno, ese es el lugar de reunión, el lugar de batalla. Sabemos que ahí ciertamente en el valle de Megiddo se va a realizar esta batalla, ¿verdad? Junto con la segunda venida de Cristo.
Pero acá, o sea, personalmente pienso, acá no se trata de una batalla, aunque ciertamente se están preparando, hay una preparación, lo que lo vamos a ver más adelante, para una guerra, pero específicamente esto es un juicio, ¿sí? Es conocido como el juicio de las naciones, que también el Señor Jesús habló de este juicio allá en Mateo capítulo 25. Y dice así: pero es más probable que se trate del valle de Cedrón, ¿sí? Este valle existe, se llama el valle de Cedrón o el valle del rey, y algunos asocian o le ponen, digamos, como el nombre de valle de Josafat para identificarlo con este de Joel. Bueno, este valle del valle de Cedrón, está ubicado en la ciudad vieja, ¿sí? Limita por una parte con la ciudad vieja y hay muchas tumbas antiguas en ese lugar, y la otra parte es en el Monte de los Olivos, es decir, el Valle de Cedrón está entre el Monte de los Olivos y este lugar de la ciudad vieja de Jerusalén, ¿sí? Por la parte oriental. Bien, Josafat significa Jehová juzga. Recordemos un poco a Josafat. Bueno, Josafat fue un rey de Judá, un rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y cuando él se dio cuenta que lo venían a atacar, él clamó a Jehová, él lloró, él se humilló ante Dios y pidió pues la ayuda del Todopoderoso, y el Señor les dio una estrategia, simplemente les dijo, bueno, alaben. Y así fue, acomodaron a los músicos, a los levitas adelante, y ellos empezaron a alabar, a adorar a Dios. Y mientras ellos alababan, adoraban a Dios, los enemigos, que eran los amonitas y los moabitas, hubo como una confusión entre ellos, ¿sí? El enemigo fue confundido y entre ellos mismos se empezaron a matar. O sea, los enemigos, el pueblo de Israel no tuvo que matarlos, sino que entre ellos mismos se mataron. Pero ¿cómo fue esa? Fue una manera extraña, yo lo veo como una manera extraña, pero ¿cómo fue esto posible? Bueno, porque la alabanza a Dios cambia las cosas. Yo creo que usted ha escuchado esto en la iglesia. La alabanza a Dios cambia las cosas. Dice que muros derribados, que presos se han salido, han sido libertados, enfermos han sido sanados, personas cautivas han sido liberadas. El poder de la alabanza, el poder de alabar a Dios. Bien, eso le pasó a Josafat. Entonces, al ver esa gran victoria, bueno, Josafat les llama, pone nombre a ese valle, el valle de la bendición, o el valle de Beraca, ¿no? Que traducido después el valle de bendición. Bien, entonces si tenemos en cuenta esta historia, bueno, acá el Señor retoma ese nombre, que Josafat, como les decía, significa Jehová juzga, ¿sí? Entonces allí quiere decir que Dios va a juzgar a las naciones en el último tiempo. Todo lo que se hace en contra de Israel, a los hermanos más pequeñitos, como dice la palabra, va a ser juzgado. Las naciones hoy en día se levantan siempre, ¿no? Siempre Israel ha estado en guerra, en continua guerra, continuamente no han podido tener pues la paz, ¿no? La anhelada paz, pero el Señor llegará un momento en el cual va a juzgar a todas las naciones, a todos los que hablan, a los que hacen mal contra Israel, a los que desean el mal. Sí, el Señor va a juzgar todo eso. Y vemos hoy en día cómo se ha levantado una ola, ¿no? Antisemita, ¿no? Contra el pueblo de Israel. Bien, continuamos acá, estamos en el versículo, dice que Dios entrará en juicio, ¿no? Estamos en el versículo 2 todavía, a causa de mi pueblo, ¿sí? Recordemos que Israel es como la niña de los ojos de Dios. Dice, y de Israel mi heredad. Dios escogió a Israel, quiso venir a nacer, se hizo hombre, naciendo en Israel. ¿Por qué? ¿Por qué la escogió? No lo sabemos. Él así lo quiso, en su soberanía, Él quiso escoger a la nación de Israel para él nacer allí. ¿Sí? Dios sabe por qué lo hizo. Y si Él lo hizo así, nosotros debemos amar
Así como amamos a Jesús, debemos amar igualmente al pueblo de Israel, a los habitantes de Israel, y no solamente amarlos, sino orar por ellos, orar por su conversión a Cristo, para que se puedan arrepentir al Mesías. Eso es lo que nosotros debemos hacer como cristianos, orar y bendecir al pueblo de Israel. Bien, dice, a quien ellos esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Mire, Dios le dio a Abraham esa tierra para que fuera perpetuamente para los israelitas. ¿Por qué lado? Por el lado de la promesa, por el hijo de la promesa. ¿Quién es el hijo de la promesa? Isaac. Por el lado de Isaac es que el Señor iba a bendecir, y ha bendecido y creó la nación de Israel por el lado de Isaac. Y esa tierra es perpetuamente. Dice en el libro dice que la tierra, en el libro del Pentateuco, en los libros del Pentateuco, dice que la tierra es del Señor. La tierra es del Señor, y el Señor no permitía que se vendiera las tierras, que vendieran tierras a extranjeros, ni entre ellos mismos. O sea, que cada tribu conservara sus tierras, ¿sí? Y por eso vemos que incluso Nabot de pronto no quiso vender su viña a Acab, no porque no quisiera, sino porque era la herencia de sus padres, y Dios les había mandado a que ellos no vendieran su heredad, que pasara de familia en familia, de generación en generación, para que la heredad no estuviera de tribu en tribu. Entonces por eso Nabot protegió tanto su heredad, ¿no? Lo que le costó, tristemente, le costó su vida. Bien, versículo 3 dice, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Vemos que esto es una grave denuncia que el Señor hace, ¿no? El Señor se duele cuando hacen eso con su pueblo. Miren, cuando Israel era llevada cautiva, los cautivos eran distribuidos por sorteo entre los conquistadores. Estos a su vez los vendieron a los traficantes de esclavos a cambio de un niño por el alquiler de una ramera. Es lo que está diciendo ahí el versículo, ¿no? Y dice, o una esclava o una niña, ¿cierto? Por una copa de vino. Imagínate el valor que le daban a los niños judíos. Imagínate el valor que los cambiaban, o sea, eran traficantes, o sea, siempre ha existido, ¿no? Tristemente, el tráfico de personas, ¿no? Que es un acto tan repugnante como traficar con seres humanos. Sí, ya lo es traficar con mercancía ilegal, con animales exóticos y este tipo de cosas. Imagínenselo con seres humanos, con seres que somos la creación perfecta de Dios, y que ellos hacían esto con los niños, cambiaban a un niño por tener un momento de placer con una ramera, o cambiaban a una niña por una copa de vino. Imagínate el valor que ellos daban a un niño, o sea, valía menos, o sea, era tan insignificante para ellos, pero Dios todo eso estaba preservado, o sea, todo esa digamos, ese enojo de Dios está preservado para el día del juicio. Ellos mismos van a ser juzgados, van a recibir justa retribución por su extravío, por las cosas malas que hicieron contra su pueblo. Bien, continuamos allí. Versículo 4 dice, y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Bueno, ahí le está hablando a Tiro y Sidón, ciertas naciones, lugares vecinos del pueblo de Israel, pero que se confabularon con los edomitas, con todos aquellos que hacían daño al pueblo. ¿Para qué se confabulaban? Para hacer mal, para saquear, para causar daño al pueblo de Israel. Dice, otra traducción, ¿qué tengo que ver contigo para que estés en mi tierra mientras eres vecino? Otra posible traducción, ¿no? Que dice, ¿qué tengo contigo, Tiro? Repito, ¿qué tengo que ver contigo para que entres en mi tierra mientras eres mi vecino? O sea, el Señor
le está diciendo, ¿qué tengo que ver yo con ustedes? Solamente porque son mis vecinos, eso no les da derecho a entrar a mi tierra y a hacer mal, a saquear, a hacer daño, a hacer males. Ellos habían aliado con los enemigos de Israel para saquear y causar daño, pero lo que ellos van a recibir es una justa retribución. Ya sí están haciendo eso, bueno, esperen un momento, esperen nomás, esperen tantito, como dirían los mexicanos, ¿cierto? Esperen nomás que el juicio viene, que el castigo viene. Mire, Dios no se queda con nada de nadie, y si no hay arrepentimiento de las personas, Dios traerá juicio. Dios traerá juicio sobre ellas. Dice que el juicio llegará sobre sus cabezas. La paga recaerá sobre sus cabezas. Versículo 5. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, metisteis en vuestros templos. Esta era una práctica común entre las naciones antiguas. Cuando cuando saqueaban algo, ellos los llevaban a sus templos, o sea, como algo así como un sacrilegio, ¿no? Llevaban a los templos aquellas cosas que habían hurtado, que habían saqueado, y los exhibían, o sea, se los presentaban a sus dioses, a dioses paganos, y lo mostraban lo presentaban como un trofeo. Bien, imagínate, vemos ahí en la Biblia, no, mencionaré dos casos. Los filisteos capturaron el arca, ¿sí? El arca del pacto, el arca sagrada, un tiempo que los llevaron al templo de Dagón, pero ya sabemos lo que le pasó a Dagón. A Dagón dice que lo decapitó, o sea, cuando fueron a ver al otro día, Dagón estaba sin cabeza, ¿sí? Porque nadie puede tratar de burlarse, ¿no?, de las cosas de Dios. También, a ver, por aquí creo que apunté otro ejemplo. Bueno, Belsasar. Cuando Belsasar dice que manda a traer las cosas que habían, cuando estaban en Babilonia, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, se llevaron todas las cosas, ¿no? Esto por causa de un rey que imprudentemente mostró todo lo del templo. Esto trajo castigo sobre los israelitas, ¿no? Y las cosas del templo, el mobiliario, las cosas sagradas del templo fueron llevadas a Babilonia. Y una vez Belsasar, cuando estaba bebiendo, estaba bajo los efectos del alcohol, mandó a traer las copas, esos implementos sagrados de la casa de Dios. Pero eso significó el final de la caída de Babilonia, ¿no? En esa precisamente, en esa noche, al otro día vemos que muere Belsasar, y ahí fue la caída de Babilonia. O sea, Dios vengó de una manera impresionante, y casi que instantáneamente lo que hizo este rey, cómo se trata de burlar. Y Daniel dice, pero mira lo que le pasó a tu antepasado, a tu padre, ¿cierto? A Nabucodonosor, lo que le pasó a su antepasado. Creo que no era exactamente el hijo, ¿no? Belsasar no era exactamente el hijo de Nabucodonosor, pero le dice, mire, tú sabías que Nabucodonosor estuvo como bestia, vivió como bestia un tiempo. ¿Por qué? Porque él se enorgulleció. Y Daniel le dice, tú sabiendo todo esto, no tuviste temor del Dios de Israel. Y lo que le dice, ¿no? Que Dios, hasta ese día llegó el reinado, ¿no? Hasta ese día llegó el momento, y dice que el rey se turbó, y bueno, sus pensamientos, sus rodillas empezaron a temblar, sus pensamientos bueno, eso fue algo impresionante lo que le pasó al rey Belsasar. ¿Pero por qué? Por haber pensado que con Dios se podía jugar, y tomaba las cosas santas de Dios como si fueran un juego, como si fueran precisamente para hacer una orgía, ¿no? Hacer algo totalmente desagradable a los ojos de Dios. Bien, y entonces continuamos aquí en el versículo 6. Y bendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. Mire lo que hicieron, lo que habían hecho, ¿cierto? Estos pueblos vecinos, Tiro, Sidón, Filistea, o sea, lo que habían hecho ellos. Bueno, habían cogido las cosas santas, pero además habían vendido también a los hijos de Judá, a las personas, lo que estábamos hablando, ¿no? Del tráfico de personas. Pero yo quiero leer aquí
algo. En Ezequiel 27:13 se nombra a los griegos como Javán, ¿cierto? Bueno, Javán comerciaban con hombres y objetos, ¿sí? En Apocalipsis 18:13 dice que las almas de los hombres serán parte del comercio en el gobierno del anticristo, ¿sí? Yo quiero que vamos ahí al libro de Apocalipsis, porque esto va a ser durante el reinado del anticristo, ¿no? 18:13. Lo voy a leer y dice así: y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos y almas de hombres. Todo, o sea, se va a traficar con todo esto y además con almas de hombres, increíble. O sea, continúa, o sea, desde siempre ha existido eso, ¿no? Que se venden esclavos, que se trafican personas, pero acá durante el periodo de la gran tribulación como que se va a intensificar. Y mire, algo que notemos, fueron llevados lejos para alejarlos de toda esperanza de retorno a su tierra. Entonces, qué triste es que muchas personas mueren en cautividad, muchas personas mueren, las secuestran y se las llevan lejos de sus lugares de origen, y por allá sin ninguna esperanza mueren cautivos. Mueren así de esta manera. Qué triste es eso, ¿no? Qué triste es uno que ama su tierra, por supuesto, y que lo alejen de ella y no tener esperanza de volver a ver a sus familiares o de volver a ver a todo lo que ama, todo lo que es, lo que uno se apega, ¿no? Las cosas de acá, uno se apega a su tierra, a su familia, a su municipio. Yo creo que cuando uno ha viajado y vuelve, me ha pasado, ¿no? He salido del país y regreso y empiezo a ver la gente, a ver todo lo que estamos acostumbrados, esa alegría tan grande que es pisar el suelo de donde uno es. O sea, es una alegría, ¿no? Es una alegría tan grande que uno siente, o sea, eso solo se experimenta cuando usted sale. Si usted no ha llegado a salir, de pronto no lo ha experimentado, pero se siente una alegría muy grande volver a su tierra, volver al lugar de donde uno es. Entonces acá vemos que a estas personas les quitaron esa posibilidad porque fueron vendidos lejos, llevados lejos de su tierra. Versículo 7 dice: he aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Bueno, ¿a ellos qué se les va a aplicar? Bueno, la ley del talión va a ser aplicada aquí. ¿Qué es esta ley? Bueno, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué significa eso? Esto no quiere decir una incitación a la venganza, no. Mire, si había algo justo, digámoslo, era la ley del talión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si alguien robaba una vaca, ¿cómo debía ser retribuida? ¿Cómo debía pagarse? Digámoslo con lo mismo, una vaca. O sea, vaca se paga por vaca, vida se paga por vida, ¿sí? Si perdió una mano, bueno, se paga con otra mano. Si usted hizo daño de esta manera, de la misma manera, no queriendo, o sea, lo que se quería lograr era no exceder, no exceder, digamos, o sea, que de todo debe ser equitativo, digámoslo así, no exceder. ¿Por qué? Porque el deseo normal de uno es pasarse, ¿no? Si me hicieron esto, yo no solo hago esto, sino que quiero causar mucho más daño del que me hicieron. O sea, esto, la ley del talión lo que quería era limitar la venganza, ¿sí? Por decirlo así, limitar el pago, o sea, que fuera equilibrado, ¿sí? Que como poner la balanza, que haya justicia, ¿sí? Esto es lo que quiere la ley del talión, ¿sí? Ojo por ojo, que si tu agravio fue y sacaste un ojo, bueno, de esa misma manera se paga con un ojo. O sea, no hay necesidad de matar a la persona, si no hay necesidad de pasar sin matarlo, no. O sea, quiere limitar
a no excederse, ¿no? En, pero acá pasa lo mismo. O sea, lo que el Señor está haciendo es dar ¿qué? Una justa retribución. Y ahí es lo que está diciendo. Dice la palabra que con la misma vara que medimos, de esa misma manera vamos a ser medidos. Es decir, que todo lo que el hombre sembrare, eso también se gana. Y lo que ellos están recibiendo es una justa retribución. O sea, ahí es lo que está diciendo. Mire, o sea, el Señor promete que levantarlos del lugar donde ellos están, lejos de su tierra. Está diciendo el Señor ama a su pueblo tanto que los va a sacar, los va a regresar, pero a ellos los va a juzgar. Así con lo mismo que ellos hicieron a sí mismo, Dios iba a hacer con ellos exactamente lo mismo. Iban a ser vendidos, dice, y ellos los venderán a los sabeos. Bueno, los sabeos es Sabá, no sé si recuerdan ahí, cuando la reina de Sabá visita a Salomón, bueno, esos son los sabeos. Nación lejana, porque Jehová ha hablado. Y cuando Jehová Dios habla, dice que calle delante de toda la tierra. Cuando Jehová habla, solamente el resto de la humanidad debe callar, porque Dios es sabio, Dios es soberano, Él tiene todo poder en sus manos. Versículo 9. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Bueno, aquí hay una convocatoria y es entre las naciones. ¿Entre cuáles naciones? Bueno, entre todas las naciones enteras, ¿cierto? Dice, proclamad guerra. O sea, Dios nos llegará el momento, o sea, todo tiene su límite. Dios está dispuesto a todas las naciones que venían y formaban parte del pueblo de Israel. El Señor aceptaba, ¿sí? Ellos debían de si se convertían digamos, al judaísmo, el Señor aceptaba igual. Y había leyes, o sea, las leyes que eran dadas para los israelitas también aplicaba para los extranjeros, ¿sí? Que vivían entre ellos. Es decir, Dios siempre espera, ¿no? Espera el arrepentimiento de los seres humanos. Dios siempre espera arrepentimiento del resto de naciones. Pero ¿qué pasa cuando ya no hay un arrepentimiento? ¿Qué pasa cuando la maldad persigue? ¿Qué pasa cuando los perseguidores continúan haciendo mal, haciendo daño y no hay un cambio? ¿Qué pasa con esto? Dice, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. O sea, aquí se refiere, ármense como puedan, mejor dicho, llamen a los valientes, a todos. O sea, aquí esto va a ser una guerra, ármense como puedan. Y si tienen asadones, hagan un arma de guerra. Si tienen hoces, úselas también como flechas, ¿cierto? Como lanzas, como que sirvan para mandar flechas, digámoslo así. Utilicen todos los instrumentos agrícolas que tengan y que puedan, utilícenlos para la guerra. Bueno, esto es contrario a lo que cuando venga el reinado milenial de Cristo va a ser lo contrario. Todas las armas van a tener que volverse en instrumentos para la agricultura. ¿Sí? Todas las personas de aquella época van a trabajar la tierra, no va a haber guerra. Ese es el reinado justo de nuestro Dios, el milenio. Es el reinado de Cristo en la tierra, en esta tierra. Antes de ser, digamos, de ser el nuevo cielo y la nueva tierra, sí va a tener ciertas transformaciones esta tierra, porque después de la gran tribulación esto va a quedar, mejor dicho, un desastre, un desorden, y va a cambiar. El Señor va a restaurar la tierra temporalmente, ¿sí? Pues en el futuro ya va a ser nueva totalmente, o sea, antes de la gran conflagración, ¿no? El fin del mundo, que ya sabemos que es con fuego, lo dice la palabra ahí en segunda de Pedro. Entonces va a ser quemado todo esto, pero antes de eso el Señor restaura, digamos, temporalmente para el milenio, para ese gobierno de Cristo, ese gobierno de paz, ese gobierno de justicia. Miren, nosotros ahora, así votemos por el uno o por el otro, no vamos a encontrar la paz, no vamos a encontrar la justicia. Va a continuar habiendo corrupción, habiendo desigualdades, habiendo pobreza, todo esto va a continuar. O sea,
lo único que realmente va a traer cambio es el gobierno de Cristo. Cristo va a gobernar sobre la tierra, un periodo de 1000 años y va a haber paz. Entonces para ese tiempo sí, va a ser lo opuesto, ¿no? Pero en este momento es tiempo de guerra. O sea, para este momento les está llamando a que se preparen a los valientes, incluso si hay gente débil, si hay gente que no se cree con capacidades, diga, soy fuerte, ¿no? O sea, yo lo veo, parece un sarcasmo, ¿no? Diga el débil fuerte soy y salga. O sea, Dios les da tiempo para que se armen como puedan, para que se hagan los valientes, así como lo hicieron para hablar de la tierra de Israel, así como las naciones hablan y consultan unidas, ¿no? Lo que dice allá el Salmo 2, consultarán unidas y no van a querer el gobierno de Cristo y van a querer levantarse contra Cristo, contra su ungido, van a hablar y a planear contra Él y se van a amotinar, ¿cierto? Bueno, pues el Señor les hace el llamado, pues bueno, ármense, ¿cierto? Así como tanta valentía que tenían para hablar, para hacer daño, para invadir el pueblo y saquear al pueblo de Israel, ármense, que llegó el momento. El Señor pelea por su pueblo, el Señor pelea por su pueblo Israel, siempre ha peleado y siempre lo hará, o sea, siempre en defensa de su pueblo, ¿sí? Lo vimos en el pasado ya, claro, ya lo vimos, el Señor venga, venga a las naciones que hicieron daño, a aquellos que querían confundir al pueblo, durante el reinado de Ezequías, creo que fue, que Sennacherib, este rey, mire, Dios dio la victoria, todos ellos se levantaron, no se dejen engañar, israelitas, no se dejen engañar, que lo que les diga ese rey, lo que les diga el rey, no le hagan caso, que Jehová no está con ellos. Pero miren, la victoria la obtuvieron. ¿Y qué pasa con todos aquellos? Avergonzados. Y así todo el que se levante contra el pueblo de Dios, contra el pueblo de Israel, va a ser avergonzado. Dicen los salmos, sean avergonzados, sean confundidos los que nuestro mal desean, ¿cierto? Los que desean el mal contra el pueblo de Israel. Dice, versículo 11, juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregados, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Bueno, se van a congregar los fuertes, todos van a ser congregados en este valle de la decisión, en el valle de Josafat. Allí va a ser la reunión de todas las naciones. Y como les decía al principio, versículo 12, dice, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Bueno, si bien nos habla de todas las naciones, algunos piensan, solo se trata de las naciones de alrededor, y no, se trata también de no solo las naciones de alrededor, porque obviamente las naciones de alrededor son las que más daño han causado, pues porque son vecinos y usted sabe que los roces están siempre entre vecinos, pues porque son vecinos y porque ahí es donde fácilmente pues se puede dar una guerra. Normalmente las guerras entre países se dan entre vecinos, ¿cierto? Con los que están ahí, con los que limitan, básicamente, ¿no? Son las guerras. Pero obviamente el pueblo de Israel ha tenido sus enemigos también a distancia, presidentes, reyes, todos. Dice que las naciones todas consultarán contra el ungido de Jehová, o sea, se van a oponer, ¿no?, al reinado de nuestro Dios y todos se van a unir. Y vemos hoy en día, vemos cómo las naciones todas se están aliando contra el pueblo de Israel. Dios al pueblo de Israel le dio una tierra, le dio un lugar en la tierra, ¿cierto? Territorios les dio, y eso han querido que quitárselo. Mire, las guerras que hoy en día están, las guerras entre Israel y entre, Palestina, con los árabes allá, esto no es solamente por tierra, es también por religión, porque Alá no es el mismo Dios de Israel, Alá es diferente. Entonces a ellos no les gusta convivir, no quieren convivir junto con Israel, ellos quieren destruir a Israel, ellos quieren borrar a Israel del mapa, ellos quieren que Israel no sea más nación, eso es lo que ellos desean,
¿sí? Y por eso tanto las guerras, no solamente por tierra, sino también porque por religión. Bueno, dice versículo 13, echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Mire, todo tiene su tiempo, todo tiene su límite. Aquí vemos que es la hoz. Bueno, la hoz es aquel instrumento que parece como una media luna así filuda, que es para, digamos, para arrancar la mies. La mies es la cosecha, ¿cierto? La cosecha de trigo. La mies ya está madura, o sea, lancen la hoz y ya llegó el tiempo de cosechar. O sea, llega ya un momento que la cosecha uno no la puede dejar más allá del tiempo. O sea, llega el momento. Y lo mismo dice que el lagar está lleno, ¿cierto? ¿Lleno de qué? Bueno, lleno de jugo, lleno, ya son tantas las uvas, o sea, está tan madura las frutas, la uva, que ya los lagares rebosan, o sea, todo ese jugo ya ha sido exprimido, todo eso ya está listo, ya rebosan las cubas, ya está lleno, pues, digamos así, de cubetas y todo eso ya están llenos, ya toca, o sea, ya es el momento de que, o sea, cuando ya todo llega al límite, mire, esto está también en el libro del Apocalipsis, que nos dice de la misma manera, que ya está demasiado fruto, y ya cuando ya todo llega a su límite, cuando ya se empieza a rebosar todo, ya llegó al límite. Es decir, como que la ira de Dios es paciente, sí, Dios tiene paciencia y a Dios no se le termina la paciencia, pero la maldad llega a su colmo, ¿sí? Dice, cuando la maldad llega a su colmo, a su límite, ya es el momento de actuar, es el momento de que la ira de Dios se manifiesta, pero es porque, mire, la ira de Dios es para juzgar con justicia. Dios ya ha tenido tiempo de misericordia, Dios ya ha dado tiempo, más bien, dado tiempo para que la gente se arrepienta, para que la gente se vuelva a Dios. O sea, el tiempo es suficiente, digamos, el tiempo de gracia se acaba, todo tiene un límite. Y cuando ya se termine, cuando ya la maldad llegue a su nivel, a su punto máximo, ya es cuando ya llega el juicio, es cuando ya Dios decreta el juicio y la sentencia, ¿sí? Sobre las naciones, sobre la maldad de los seres humanos. Versículo 14. Muchos pueblos, cantidades, multitudes, en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová, en el valle de la decisión, o sea, el valle del juicio. Dios va a juzgar a las naciones, Dios va a juzgar toda la maldad, todo lo que hicieron contra su pueblo, que vendieron a sus hijos, a sus niños, que traficaron, que hicieron esto, que mataron, o sea, toda la maldad, toda la maldad. Recordemos que los edomitas, ellos pasaron, cuando el pueblo de Israel en su marcha hacia el desierto, ellos iban hacia Canaán, en su marcha, ellos necesitaban un favor, ¿cierto? Necesitaban pasar cerca de Edom. Dice el pueblo de Israel pidió ayuda a los edomitas, que ellos pasaban, que ellos no iban a comerse nada, no iban a tomar agua, solamente pasaban por ahí para que les facilitara pues el trayecto, y que ellos pasaban y ya, pidieron esa ayuda. Pero ¿qué pasó con los edomitas? Ellos no quisieron brindar esa ayuda al pueblo de Israel, y el Señor por eso castigó a los edomitas. Dice, Edom será destruido. Bueno, eso creo que está más adelantico terminamos de ver eso. Pero entonces Dios va a castigar toda la maldad que se hace contra Israel. Hoy en día, tristemente, nuestro presidente ha querido cortar relaciones con Israel, que no le vendan más, que no le compremos más a ellos. O sea, qué cosas, cuando nosotros los cristianos amamos a Israel y nos duele que esto pase. Yo sé que en nuestros países de Latinoamérica, cuando esto pasa, que los presidentes que apoyan a Palestina y este tipo de cosas, yo creo que a nosotros nos duele como cristianos, porque sabemos que no se trata de apoyar a un pueblo, ¿sí? a un pueblo que no existe, ¿sí? Que no existe,
sino que, miren, nosotros como cristianos debemos orar, orar por todos, o sea, la Biblia nos manda a orar tanto por Israel como por las demás naciones. Ahora oramos y deseamos que ellos se conviertan a Cristo, que ellos puedan encontrarse con el Salvador, pero lo que no se apoya, el terrorismo, no se apoya que pretendan quitársele a Israel lo que Dios le dio a ellos, o sea, ese pueblo, ese territorio de Gaza, eso es territorio de Israel, Dios se los dio. Además que David pagó, ¿sí? David pagó también, o sea, eso lo encontramos en la palabra de Dios. Entonces no se trata de eso, no se trata de estar peleando, de estar en pleitos, de odiar a una nación. No, nosotros como cristianos Dios nos mandó a amar, a orar, ¿sí? Orar por los demás, orar por nuestros enemigos como iglesia, nosotros como iglesia. Pero Israel como nación, ellos tienen, digamos, ellos tienen otras, digamos, Dios les dio otras promesas a ellos, Israel y la iglesia no son lo mismo. Ciertamente Dios hizo de los dos pueblos, hizo uno solo, sí, pero ellos siguen existiendo como nación y ellos por siempre. O sea, el Señor no ha dejado, no se ha olvidado dice el apóstol Pablo, desechó Dios a su pueblo en ninguna manera. El Señor no ha desechado ni desechará a su pueblo, al contrario, en tiempos futuros dice la Biblia que todo Israel será salvo, es decir, todos aquellos que se conviertan al Mesías, aquellos que reconozcan al Salvador. Y nosotros debemos orar, tanto por, mire, como yo como misionera, yo amo a las naciones, yo amo a todas las naciones, sea cual sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor vino a morir precisamente por todos, pero tristemente esa confabulación de odio, es un antisemitismo que odian al pueblo de Israel y tristemente estos niños, los que van creciendo, digamos, les enseñan a odiar, les enseñan desde muy chiquitos, odian a Israel, ustedes vivan para entregar su vida por su patria y todo esto, pero es un odio que Israel no tiene este odio contra sus enemigos, Israel no lo tiene. Israel antes ha tenido misericordia en muchas ocasiones de sus vecinos y cuando han necesitado de su ayuda, Israel ha prestado la ayuda, lo que Israel no ha recibido por parte de sus vecinos, poca ayuda. Israel ha estado esclavo muchas veces en diferentes momentos, ha sido llevado cautivo, estuvo Egipto, estuvieron esclavizados en Egipto, Babilonia, estuvieron exiliados en Babilonia, estuvieron bajo el imperio medo-persa, bueno, en fin, bajo el imperio romano, o fueron oprimidos, ¿sí? Ellos fueron oprimidos y ellos han querido la paz, pero no han podido. Pero el Señor pelea por su pueblo y nosotros por eso debemos amar a Israel, oremos por Israel, sí, oremos por ellos, bendigamos a Israel, no nos unamos a hablar en contra del pueblo de Israel, porque la Biblia, como empecé diciéndoles, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Entonces en este momento es el llamado para que oremos por Israel y por las naciones, amemos y oremos. Bien, que el Señor les bendiga.